Buenas noches, vamos a iniciar con oración, pidiendo al Señor que nos bendiga. Bendito Dios, único, vivo y verdadero, te damos gracias por esta gran bendición que nos permites estar aquí, que nos concedes tener Biblia y creer que ella verdaderamente es tu palabra, lo que tú has revelado para que te conozcamos. Y entonces pedimos que tu Santo Espíritu guíe nuestra mente y corazón hacia ese motivo, conocerte realmente, conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Oh mi Dios, necesitamos ese auxilio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Debo anunciar que el próximo mes yo voy a estar ausente durante varias semanas. Entonces hay hermanos que nos van a ayudar en la exposición, y para poder asignar, vamos de ahora en adelante, ustedes ven que a veces yo abarco más preguntas, a veces menos y así, entonces esto dificulta un poco el asignar esas preguntas. Entonces vamos a tratar, por lo menos de aquí en adelante, de revisar 3 preguntas por sesión, y si nos sobra mucho tiempo, no importa, ahí lo dejamos y tal vez hablamos de alguna duda, o podemos incluso aprovechar muy bien el tiempo orando más. Entonces, que el Señor nos ayude. Hoy vamos a concentrarnos en 3 preguntas, la 43, la 44 y la 45, del método con el que estamos revisando, aprendiendo la doctrina cristiana, que es el Catecismo Ortodoxo, basado, como saben, en el Catecismo de Heidelberg de 1568. La parte que estamos estudiando del catecismo, lo que está es revisando lo que se llama el credo apostólico, que es un documento no que esté en la Biblia, pero muy antiguo, que refleja las doctrinas o los artículos principales que el cristianismo antiguo ha defendido o confesado desde hace mucho. Entonces, ¿por qué era importante que se revisara el credo? Para saber, bueno, nosotros creemos que Cristo ha tenido una iglesia por todas las edades, o estamos diciendo que nosotros estamos inventando el cristianismo y no ha habido cristianos hasta que nosotros comenzamos a entender la Biblia. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, los cristianos de aquel siglo, imaginemos 1560 y resto, siglo XVI, pues, tienen que comparar lo que ellos creen con lo que históricamente han creído los cristianos. ¿Por qué era necesario esto? Porque había muchas cosas en las que diferían, y claramente diferían. No estamos de acuerdo con esto, ni con esto, ni con esto. Eso no es bíblico. Pero entonces, una manera inteligente y sabia es decir, ¿en qué sí estamos de acuerdo? Y comienzan entonces con el credo apostólico, que tiene 12 artículos, los cuales se van revisando para que veamos, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto también? Y es una manera en que nosotros también podemos mostrarle a una persona que pertenezca a la Iglesia Católica Romana que básicamente creemos lo mismo, aunque ellos han añadido tantas otras cosas que no proceden de la Biblia y en muchas otras partes se han desviado. Pero nos ayuda mucho que ellos sepan básicamente en lo que podríamos llamar el core, el centro, el núcleo, venimos de la doctrina apostólica. Ahora, hay una frase del credo que crea cierta controversia, y esa es la número 43, que dice: ¿por qué se añade en el credo descendió a los infiernos? Acuérdense que decimos Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado, y vimos la necesidad de eso, de que muriera crucificado, de que de verdad su muerte no era una aparente muerte, sino verdadera muerte, y que fue sepultado, que se cumplió
al pie de la letra toda la profecía con respecto a su muerte, a su sepultura. Pero entonces dice, pero ¿por qué el credo también añade este descenso a los infiernos? Entonces hay algunos que difieren y dicen, eso no debería estar, pero hay una manera de entenderlo que la voy a presentar para que vean cómo es. Cada uno también tiene que pensar si esto satisface su entendimiento o no, porque nosotros no se supone que recibimos todo diciendo siempre sí y amén, sino que vamos a la Escritura y vemos qué tan cerca está eso de la Biblia. Entonces la respuesta es así. ¿Por qué se añadió en ese credo esa frase? Y la respuesta es esta: para que en mis mayores dolores y peores tentaciones pueda sostenerme con este consuelo, que mi Señor Jesucristo me ha librado de la angustia y los tormentos del infierno por medio de las indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma en los que fue sumido antes de ser crucificado y especialmente después cuando colgó en la cruz. Entonces, los dos versículos que se nos dan son Isaías 53:10, vamos a leerlo, y Mateo 27:46. ¿Quién puede leer Isaías 53:10? Juan Carlos. Con todo esto, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bien, la frase importante aquí es que él fue sujeto, primero, número uno, quebrantado y sujeto a padecimiento. Y en otra ocasión les había dicho que ese quebranto y padecimiento no es solo el físico que recibió, que es muy claro en los evangelios cuando dice que con una caña le pegaban en la cabeza, que le escupían la corona de espinas, los latigazos, los clavos, la crucifixión. Todo eso es dolor físico, espantoso pero físico. En cambio, creemos que hay algo más que esto, y es el dolor de la separación de Dios. Ese es el quebranto y padecimiento del alma. Entonces, ese dolor y separación y quebrantamiento del alma empieza desde antes. Recuerden que el apóstol Juan describe, cuando él ora en Getsemaní, el sudor de Cristo como grandes gotas de sangre. O sea, estaba a la expectativa de un sufrimiento tal que su sudor reventó vasos capilares de su frente. Entonces, ese tipo de angustia es al que se refiere esta frase. Y luego, entonces, la otra no la vamos a buscar porque creo que es una cita que la conocen, Mateo 27:46, que es el grito. Porque cuando la Biblia dice, clamó a gran voz, es un grito que está dando Jesucristo en la cruz cuando dice, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces tenemos que hacer imaginación de lo que está ocurriendo en ese momento, el tormento del alma de Cristo que está percibiendo el abandono de Dios. Es decir, es un sentido de abandono que no es otra cosa que el mismo infierno en la crucifixión. Esa es la razón por la que algunos entonces dicen debería sí decir eso ahí y no que él hubiese entrado en el lugar de condenación donde están los perdidos, porque no coincide con las palabras de Cristo que le dice al que está a su lado. Recuerden que Cristo Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores y uno de ellos permanece incrédulo, pero el otro llega a creer y confiesa que Jesús es el Rey y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vea todo lo que ya entiende ese malhechor ahí en los últimos momentos de su muerte.
que Jesús es el rey y que Él va a venir a reinar. Y le dice, acuérdate de mí. Y la respuesta de Cristo es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no nos coincidiría pensar que esa frase signifique que Jesús fuera físicamente al infierno, sino que experimentó el infierno. Eso lo dejo ahí porque, como les digo, no es una frase sencilla y se ha dado a controversias. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 44. ¿De qué nos aprovecha la resurrección? Este es importantísimo. ¿De qué nos aprovecha a nosotros creyentes que confesemos que Jesús resucitó? Respuesta. En primer lugar, por medio de su resurrección, Él venció la muerte para hacernos participantes de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su muerte. En segundo lugar, ahora también somos avivados por su poder para una vida nueva. Y por último, la resurrección de nuestra cabeza, Cristo, es una prenda para nosotros de nuestra resurrección gloriosa, que obviamente es en el futuro. Entonces ahí sí vamos a ir a la Sagrada Escritura a ver las citas bíblicas que confirman esta verdad. Primera a los Corintios 15, 6. Jonathan. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bien, lo que está registrándose en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es que esto de que Jesucristo resucitara tiene testigos, tuvo testigos, lo vieron resucitado. No solo los 12 apóstoles, sino muchos otros lo vieron resucitado. Una de las cosas para pensar al respecto de la realidad y lo que provocó la resurrección realmente en los discípulos es esta. Si no lo han pensado, mediten. Antes, cuando Cristo, ¿verdad?, anduvo con ellos por todo ese tiempo, llegó aquel momento de que Él fue capturado y ellos huyen. Ellos no tuvieron la fuerza de mantenerse ahí, huyeron. Recuerden que cuando Pedro le dijo, yo no te negaré, si todos te niegan, yo no te negaré. Si me fuera necesario ir morir por ti, yo no te negaré. Y la Biblia dice en Mateo que los demás también decían así. No solo era Pedro, que siempre nos pensamos en él por la negación que tuvo, pero los demás también decían, y en el momento dado huyeron, y Pedro le negó. Ahora sí, ¿qué sucedió para que después ellos estuvieran dispuestos por Cristo a lo que sea? Yo lo vi resucitado, es cierto, Él es el Mesías. Eso es lo que lo sostuvo, y entonces pudieron dar su vida. Y de hecho ustedes, no sé si han leído, pero si no, búsquenlo, porque es algo que llena mucho el corazón de ánimo, cómo murió cada uno de los apóstoles. Entonces, estos que huyeron, que se acobardaron, ahora están dispuestos a morir por Él, porque ellos lo vieron resucitado. Y el relato nos dice que aquel que no estuvo en el momento de que Cristo se les apareció a ellos, que fue Tomás, y que dijo, yo no creo, y por eso se quedó así, Tomás el incrédulo, aunque no, él después fue creyente. ¿Qué hace cuando le ve? Se postra y le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, para que veamos que la resurrección tuvo testigos y mostraron la realidad de esa resurrección con la disposición de dar su vida por el resucitado. Segunda a los Corintios 5, 4 y 5 y 6.
¿Quién lo tiene? Ahí está Humberto. 4, 5 y 6. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo vivimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que los mortales sean absorbidos por la vida. Mas el que nos hizo para eso mismo, para eso mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Bien. Aquí se nos añade un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, el que llama las arras del Espíritu. Una vez que en aquel día de Pentecostés el Espíritu Santo vino de una forma milagrosa y capacitó a aquellos hombres a hablar las maravillas de Dios, que esa es la marca de tener el Espíritu Santo, poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Ellos tienen ahora una prenda, eso es lo que significa las arras, una garantía. Tome, esta es la garantía de que se le va a dar lo prometido. Una señal de trato. Sí, eso se puede llamar así, exactamente. Entonces, lo relaciona a que todavía no tenemos eso, pero lo tendremos un día. Eso es la esperanza de la resurrección. Nosotros, ahora, este tema que estamos viendo es importante. Tal vez aquí no haya muchos que hayan tenido contacto con el cristianismo liberal, pero es terrible. Si alguna vez se topan, ellos dicen, si Cristo resucitó, no es tan importante, ¿sabías? Es lo que eso significa, la oportunidad de siempre un nuevo amanecer y la oportunidad de que al que ha caído se levante. Eso es lo importante, que eso es resucitar. Y a veces suena bien, pero eso niega la fe cristiana, porque la resurrección de Cristo no fue figurada, fue real, levantarse de los muertos. Y la promesa entonces está ahí. Él nos dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahorita leeremos que fue en el Espíritu Santo que Él resucita, y así por eso nosotros resucitaremos. Romanos 4:25. ¿Quién es? Jonathan. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, oigan lo que está asociada a la resurrección. Léalo otra vez, bien despacito. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, es decir, nuestras transgresiones, es decir, nuestros pecados, nuestro quebrantamiento de la ley, hizo merecer a Cristo, ¿verdad? Porque Él lleva nuestros pecados, la crucifixión y muerte. Pero resulta que nosotros necesitamos un cierto estado para presentarnos delante de Dios. Recuerda que lo habíamos visto varias veces simulado en aquella vestidura. Pues Él dice que eso se lo ganó Él con la resurrección. Es por la resurrección que nosotros, dice, se completa nuestra justificación. Cuando hablan de justificación, entonces recordemos todo lo que implica perdón de pecados, y soy revestido de una justicia no propia sino ajena, la de Cristo. Una vez más, a eso se le llama también justicia imputada. Y si no quieren aprenderse esa frase, solo recuerden, Él me quitó las ropas mías sucias, inmundas, y me da las ropas limpias de gala de Cristo. Esa es la justificación. Pero dice el texto que eso es por su resurrección, porque la obra era completa: morir, resucitar. Primera de Pedro 1:3. Randall. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ok, vean que claro,
La esperanza viva que tenemos depende de la resurrección. Por eso no podemos aceptar que esto sea algo simbólico. Es esa resurrección la que nos da esperanza de un día nosotros también levantarnos de la tumba. Como les decía hoy hace 8, gente muere todos los días del mundo. Pero recientemente la muerte de una persona importante en este mundo ha hecho a alguien reflexionar, y gracias a Dios, y así fue por lo menos. Pero entendamos esto, sea que usted tenga una gran posición o que usted no sea nadie, como decimos aquí, sea que usted haya adquirido un excelente grado académico o apenas terminó su educación básica, sea que usted era rico o pobre, hombre y mujer, quien sea, va a morir. Va a morir. Entonces, al morir necesitamos la esperanza de la resurrección. Y solo está porque Jesús venció la muerte. Con su resurrección tenemos nosotros lo que leyó el hermano, una esperanza viva. Como les decía en otras ocasiones, vuelvo a repetir, y lo diré seguro toda la vida. Si estos estudios bíblicos y si leer esto a usted no le lleva a amar más a Jesús, esto no sirve de nada. ¿Para qué? Tiene que ser que al revisar esto y en la Biblia y ver lo que Cristo hizo por nosotros y el significado de su muerte y de su resurrección, me lleva a amarlo a Él. Y a amarlo de la manera correcta, no como la gente ama, porque la gente le dice Diosito y sí, y así. No sentimentalmente, sino como Él lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces yo hago un alto en este estudio y le digo: ¿está usted guardando la palabra de Dios? ¿Está guardando las palabras de Cristo? Porque si no lo hace, usted no ama a Cristo. Ama a Cristo aquel que guarda las palabras de Cristo. Y de verdad que entonces vamos a leer. Bueno, usted tenía ahí, Randall, 1 Pedro 1:3. Puede leerme el versículo 21 también. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, entonces vemos, esto es otra de las cosas que debemos ser observadores cuando leamos de la resurrección, porque hay versículos que nos dicen que Cristo resucitó, otros nos dicen Dios lo resucitó, y otros nos dicen el Espíritu Santo fue el que lo resucitó. Recuerden que estamos hablando de un Dios que existe en 3 personas. Entonces, la resurrección se atribuye a la Trinidad completa. Recuerden que Jesús mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué está diciendo Cristo con eso? Sí. Y aquí estamos viendo que es Dios que le resucitó de los muertos. Vamos a leer Romanos 6:4. Está bien, Julio. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces estamos estudiando la resurrección de Cristo y habíamos ya dicho, pero ahora repetimos, que eso se representa también en la unión nuestra con Cristo en el bautismo, porque en el bautismo se simboliza esa sepultura nuestra con Cristo. Primero hemos dicho: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso tiene que ser una realidad, si no usted no es cristiano. Tiene que estar unido a Cristo de esta manera. Pero eso entonces implica que usted ha sido sepultado al viejo hombre y se resucitó un nuevo hombre. Pero aquí nos dice cómo. Todo eso fue ganado por Cristo, porque resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y entonces a eso nos capacita para andar nosotros en vida nueva. Esto es ser cristiano, estar unido a Jesús.
haber muerto al pecado, a la vida vieja antigua, al yo, porque a veces cuando uno dice muerto al pecado, la gente lo único que se le viene a algunos a la mente es los visuales, dejó de tomar, ya no anda en baile. Está bien también eso, pero es morir a usted mismo, a su egoísmo, a que usted quiere hacer su voluntad, ya no. Cristo vive en mí. Leemos Colosenses 3:1. Junior. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lea el 2, por favor, también. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está puesta su mirada? Podemos decir que en Cristo, pero la manera en que se sabe es ¿dónde está, en qué concentra usted sus energías, su tiempo y sus recursos? Ahí está puesta, ahí está su corazón. Por eso es que Jesús también dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y aquí se nos está diciendo que nosotros tenemos que estar en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, pero le pone una condición. Vea que el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Muchas veces nos vamos a encontrar en las epístolas paulinas esa condición. Mire, yo estoy hablando si no, tenemos que devolvernos, y lo primero que usted necesita es nacer de nuevo, convertirse, morir al pecado, ser resucitado. Todo. Si eso, entonces, ¿por qué si no estamos hablando de algo imposible para el ser humano? Porque el ser humano quiere seguir su propio camino y le interesan las cosas de aquí. Es hasta que ocurra esa maravillosa obra del Espíritu en el corazón que entonces va a querer buscar las cosas de arriba. Cristo también lo dijo, el reino de Dios y su justicia. Efesios 2:5. Humberto. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando nosotros muertos en delitos y pecados. Hoy estábamos repartiendo los tratados y dice Juan Carlos que él le llevaba uno que dice Cristo murió por los impíos, y una persona de las que lo recibió dice, ¿y yo no soy impío? ¿Qué tenemos que responder? Si no es impío, Cristo no murió por ustedes. Y si Cristo no murió por usted, usted no puede salvarse. Claro, no vamos a decirlo más bien así. Yo le diría, léalo y convénzase. Tal vez cambie de opinión, o tal vez no entendemos lo que es impío, porque la gente cree eso, que solo los muy malos se van al infierno. Pero vea, es cuando estábamos muertos, nos resucita. Vamos a ir a la siguiente pregunta para no morir del tiempo, la número 45, y en esta terminamos. Dice, ¿qué entiendes por ascendió a los cielos? Estamos hablando ahora de la doctrina de la ascensión. ¿Qué entendemos? Que mientras sus discípulos miraban, Cristo fue elevado de la tierra al cielo, y aún está allí por nosotros, y estará hasta que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a leer entonces sobre la ascensión de Cristo y sus implicaciones. Hechos 1:9.
y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Lea la otra, de que sigue, hermano. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Adelante, sí. Siguiente también. Sí, Sí, por favor. los cuales también le dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Nosotros vemos entonces cuál es la importancia. En esto reside nuestra esperanza de que Él volverá también. Fue tomado. Imaginémonos el cuadro, porque es muy útil. Viene Jesús, les habla, les da instrucciones. Ayer hablaba un poquito de esto en la iglesia y voy a tomar un momentico para decirles lo que sucedió ahí. Jesús habla con ellos. Recuerden, ya Jesús había resucitado y estuvo con ellos yendo y viniendo varios días, enseñándoles. Pero los lleva aquí a este monte y ellos les preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían saber detalles de las cosas del fin del mundo y qué más va a pasar y así. Y el Señor los para y les dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego de eso viene la ascensión. Entonces, imagínense cómo quedaron esas palabras selladas en el corazón de ellos. Miren, ahora sí, tenemos que entender que lo prioritario es ser testigos de que el Hijo de Dios eterno vino a este mundo, sufrió, murió, resucitó y volvió y está a la diestra del Padre. Porque en el mensaje que nosotros llevamos, y ustedes pueden verificarlo, en que siempre Pablo lo incluía, está: Él vendrá a juzgar. Él va a regresar. Así como se fue, Él va a regresar y necesitamos estar preparados para ese regreso. Marcos 16:9. Jaime. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bien, ese es un versículo bastante importante porque no solo nos dice que resucitó, sino cuándo, ¿verdad? Tengámoslo presente. Veamos ahora Lucas 24:51. ¿Quién lo tiene? Juan Carlos. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es, el que está escribiendo esto es el mismo que nos relata Hechos 1:9. El escritor de los Hechos de los Apóstoles es Lucas. En su evangelio simplemente dice esto. En los Hechos de los Apóstoles aclara más lo que él les dijo y lo de los ángeles. Ahora vamos a leer algunas citas importantes que están en la carta a los Hebreos, capítulo 4, el versículo 14. 4:14, Junior. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ok, vean que aquí le dice a la ascensión, traspasó los cielos. Esto porque no es simplemente esto que nosotros vemos como cielos, como la atmósfera, ni siquiera como el espacio sideral, más allá, al lugar de la morada de Dios, a sentarse a la diestra del Padre. Entonces esa frase, traspasó los cielos,
es la ascensión de Cristo. Ahí mismo en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Humberto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y entonces nos dice a qué fue Cristo. Ahora, es bien importante entender esta doctrina de la intersección perpetua de Cristo para que entendamos que solo Él puede hacerlo y que eso es una característica de su omnisciencia. Por eso no podemos aceptar que María o los santos sean intermediarios, porque solo imagínense cómo ocurriría esto. Pensemos en cualquier santo al cual la gente le tiene devoción y le reza para que Él le conceda algo, porque ellos dicen, es que el sentimiento del catolicismo romano es que ellos están más cerca de Dios, entonces yo le oro a ellos y ellos le piden a Dios. O si no, dicen de Jesús, bueno, es que es su madre y a ella le va a escuchar, yo le pido a ella y ella. Pero imagínense lo que esto implica con respecto a este versículo. El mundo tiene millones de personas y el mundo es, bueno, ustedes conocen, todos los continentes. De toda parte del mundo, millones de personas estarán haciendo oraciones a alguien que tiene la capacidad de recibir esas oraciones. Esa capacidad, mis estimados, no la puede tener ningún ser creado, ni ángel, ni ser humano, por más que ya esté en su estado glorificado. No es una capacidad de una criatura. Solo el Hijo eterno de Dios, que tiene la divinidad, puede recibir miles y millones de clamores a la vez y todos poder recibirlos y presentarlos ante el Padre. Esa es la labor de intercesión que nos hace ver lo imposible de otro mediador, porque ese mediador, ese intercesor, tiene que tener características divinas. No podría serlo, mis estimados. ¿Cómo lo haría? Es imposible para una criatura hacer esto. Y vamos a leer 9:11 de Hebreos. Randall, vamos a ver. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Lea el que sigue, por favor, sí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Entonces hace referencia a aquel lugar que tenía tanto el tabernáculo como el templo antiguo, que se llamaba el lugar santísimo, un lugar donde estaba el arca del pacto, al cual nadie podía entrar, solo una vez al año el sumo sacerdote, habiendo ofrecido expiación por sus propios pecados para expiar los pecados del pueblo. Pero entonces esa separación estaba en lo que se llamaba el velo, ¿verdad? Que aunque diga velo y nosotros tenemos como idea de velo una telita suave, el velo era una cortina gruesa, más bien muy recamada, de adorno, bien bonito. Y es lo que dice el evangelio, los varios evangelios, que cuando Cristo muera, el velo del templo se rasga, y tiene el evangelista el cuidado de decirlo de arriba abajo. Eso significa algo. ¿Quién lo está rompiendo? Dios mismo dice, es Jesús diciendo, ahora hay entrada al lugar santísimo, porque Él puede entrar. Y entonces ahora sí, eso se tipifica cuando entra a la verdadera presencia de Dios, porque esto es simbólico y lo otro es real, ¿verdad? Entra a la misma presencia de la majestad de Dios en las alturas, y ahí está a su diestra. Entonces, todo esto implica entender la ascensión. Leamos ahora Romanos 8:34.
Ahí está Jaime. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok. Este hecho de la ascensión de Cristo está completamente ligado. ¿Para qué ascendió? Para estar ahí como intercesor perpetuo y perfecto, y el único que puede hacerlo. Vea que los pasos están bien claramente. Cristo murió, pero resucitó, y además está a la diestra de Dios. Ascensión también. Vamos a leer Efesios 4:10. Jonathan. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Son frases muy hermosas. Por encima de todo, como diríamos ahora, traspasó los cielos. Colosenses 3:1 ya lo habíamos leído. Leamos Hechos 1. Vamos a ver si lo teníamos. Así lo leímos con la hermana Maritza, Hechos 1:11. Y ahora vamos a Mateo 24:30 para corroborar lo que dice un evangelio, pero todos los. Mateo 24. ¿Lo tienen ahí? Dice así la escritura: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y quisiera que leyéramos una más que está en Apocalipsis capítulo 1. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Toda esta doctrina de Cristo, de su muerte, de su sepultura, resurrección y ascensión, nos tiene que llevar a todos los que creemos en Él a tener la mirada puesta allá donde está Cristo y a esperar que Él va a venir como Él lo prometió, que dice aquí, en poder y gloria. Y lo que para nosotros va a ser el encuentro más precioso, para otros va a ser el lamento más espantoso. Asegúrese usted de que va a ver a su Señor y Salvador, y no al que le va a juzgar y lo va a enviar a que reciba su merecido, porque eso es lo que dice la Biblia. En primera de Juan él dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces a eso es lo que nos tiene que llevar. Yo les insisto, mis estimados, esta doctrina preciosa bíblica nos tiene que llevar a amar a Jesús y a vivir para Él. Vamos a orar. Bendito sea Dios nuestro, que nos diste tu palabra, la Biblia. Tú la preservaste de manera impresionante. Llegó a nosotros tu palabra completa, sin faltar. Y en ella tú nos muestras la verdad de lo que tú has hecho y de lo que Jesús, tu Hijo, ganó para los que creen en Él. Te pido por cada uno de los que están aquí escuchando o que lleguen a escuchar esta breve enseñanza, para que en sus corazones tengan esta esperanza viva de la que hemos leído. En el nombre de Jesús, amén.